Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a hacer una profundización acerca de los tipos de texto para que puedan hacer el ensayo que habíamos propuesto en la clase anterior. En el aula virtual ya subí los temas más grandes que vimos el día del encuentro en abril, el 1 de abril. ¿Listo? Para los que quieran entrar y que no hayan estado en clase, pues sepan qué temas fueron los temas que vimos y los averiguan y los investigan. Del video anterior, pues hacer las actividades y además, ¿qué es? Hacer el resumen del video en el cuaderno. Todas esas actividades del video van en el cuaderno. Listo. Ahora, el tema de hoy va a ser tipos de textos. Tenemos 4 tipos de textos diferentes. Tenemos el argumentativo, el narrativo, el poético y el dramático. Iniciemos con el argumentativo. Entonces, argumentativo. Listo. En el texto argumentativo lleva como propiedades que sustenta afirmaciones o tesis u opiniones. Planteamientos, y dichos planteamientos son lógicos. ¿Qué más? Hay algo que me falta ahí. Ya. La idea, el objetivo de eso es convencer al lector. Listo. Tenemos estructura. Entonces, en cuanto a la estructura, el tipo de texto narrativo, cuando hay un escrito narrativo, entonces primero inicia con un planteamiento del problema. Después se hace, después del problema, se formula una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición de un tema dado, que no sabemos si es verdad o mentira. Por ejemplo, ¿lloverá esta tarde? Eso es una suposición, es una hipótesis que hace cualquier persona. Bueno, después de que plantear la hipótesis, tenemos que demostrar la hipótesis por el medio experimental, como hacen los científicos, y luego, después de que se plantea y se comprueba la hipótesis, se hace una experimentación. Y gracias a esa experimentación van a haber unos resultados. Y después de dichos resultados, se plantea una conclusión de lo que se ha trabajado. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Clases de estos tipos de textos narrativos. Entonces tenemos varias clases, como es el ensayo, los informes científicos y académicos que nos toca hacer en la universidad y en el colegio, y cartas magistrales. Bueno, con esto estaríamos como terminando a grandes rasgos lo que es un texto argumentativo. Ahora, el siguiente tipo de texto es el narrativo. Entonces, en el texto narrativo, lo que se hace es relatar hechos, ¿sí? Y que tales hechos pueden ser reales o imaginarios. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué elementos puede tener un texto narrativo? Entonces, un texto narrativo debe tener, los elementos son, que debe haber un lugar, unos personajes, un lugar, unos personajes, debe haber lugar, personajes, debe haber un tiempo, una acción y termina con un desenlace. ¿Listo? Bueno, ¿qué características tiene?
Vamos a mirar ahora las características. Características. Las características del narrativo son, primero, tiene un estilo propio. Tiene un estilo propio, directo. ¿Qué significa? Que en ese tipo de texto se ocurren unas descripciones. Unas descripciones que siempre van a estar con mayor frecuencia que un diálogo, que una argumentación o algo. ¿Listo? Segundo, la idea principal siempre va a estar reflejada en todo el escrito, que es la intención que va a desarrollar el autor. Tercero, la tercera es que lo que se quiere, el objetivo, una de las características es que el objetivo con ese escrito, lo que se quiere es maravillar maravillar, instruir o divertir al lector. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en dónde encontramos esta clase de texto narrativo? Lo encontramos en los mitos, en las fábulas como las de Esopo, que ya les había hablado, en las leyendas, en los cuentos, como el libro de los 12 cuentos peregrinos, en las novelas y en las parábolas, que son aquellas que están escritas dentro de la Biblia. Bueno, con esto terminamos el texto narrativo y nos vamos para el texto poético. Listo, el tercer tipo de texto es el texto poético. El texto poético tiene unas características muy importantes. El texto poético tiene unas características muy importantes, como son, primero, predomina el subjetivismo, es decir, lo que piensa el autor de un tema dado. Segundo, se emplean, hay empleo de imágenes. Frecuentemente se emplean imágenes. Y tercero, se expresan sentimientos. Siempre en el poético van a estar los sentimientos aflorando en todo momento. Y como última, no tiene ni argumento, no tiene personajes como pasa en el narrativo, no tiene acción, no tiene desenlace, ni nudo, ni un inicio, no tiene nada de esos parámetros que son propios del tipo narrativo. Listo, entonces tenemos dos formas. Dentro del poético, además de las características, tenemos dos formas que son el verso. El escrito poético puede estar dado en verso o en prosa. ¿Listo? Vamos a mirar las características de cada uno. Entonces, en verso, entonces va a haber figuras literarias como las que vimos en la clase pasada. Las figuras literarias. Debe haber una rima, que ya hablamos en clases anteriores. Debe haber un ritmo
y además debe haber imágenes. Recuerden que siempre, que era una de las características que habíamos hablado hace un momento, que deben haber imágenes. En cambio, en la prosa, lo que hace es expresar, son conceptos. Se expresan conceptos y no está sujeta a ninguna medida, ni a rima, ni a ritmo, ni nada de eso. ¿Listo? Bueno, bien. Ahora miremos clases. Ya vimos características, formas de este tipo de texto. Ahora vamos a mirar clases. Dentro de las clases existen dos. Tenemos dos clases del texto poético, que es la lírica y la épica. Listo. La lírica. En la lírica, el autor expresa sus sentimientos. Es decir, es un escrito muy subjetivo. Ya que en ella, además de los sentimientos, las emociones que haya en un momento dado, de tristeza, de euforia, de felicidad, de triunfo, etc. La palabra lírica viene de la lira. La lira es un instrumento musical que se ha utilizado hace muchísimo tiempo, antes de la era de Jesucristo. Lo encontramos en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, donde lo que pretenden con la lira es darle música a las diferentes poesías de ese momento. Bueno, ahora la épica. En la épica el autor expresa lo contrario, va a expresar objetividad. Es decir, los sentimientos no van a intervenir en este escrito, sino que va desde lo que él ve y de la realidad. Los hechos de la épica, el escrito de hechos legendarios o ficticios. En todo el escrito se observa la narración fuertemente, aunque en pequeñas partes vemos que hay diálogo, pequeños diálogos y descripciones. Bueno, listo. Bueno, listo. Ahora, ya terminados los tipos de texto, los 4 tipos de texto que conocemos, vamos a hablar de... Bueno, además de objetividad, entonces el texto habla de hechos legendarios o ficticios. En donde se observa que hablan de un tiempo y un espacio. Se caracteriza todo el texto porque hay narración constante, frecuentemente. Aunque en pequeños espacios o en pequeños momentos de esa lectura de lo que escribe el autor, vemos que hay diálogos pequeños, cortos, y también descripciones de lugares o de personas. Listo. Con eso estamos terminando el tipo de texto
poético, y seguimos con el tipo texto dramático. El texto dramático, en el texto dramático vemos que es una expresión artística en donde se encuentran actores que están presentando una acción a un público. Siempre deben haber actores y público. Tenemos varios elementos dentro de este texto dramático, que son, los elementos son un autor, debe haber, entonces los elementos ¿cuáles son? Los había dicho, debe haber un autor que es el que escribe el guión, ¿sí? Un autor, un actor, un escenario, el público, y un director. Esos son los elementos más importantes. Ahora miremos la estructura. ¿Cómo es la estructura de un texto dramático? Entonces, en la estructura de un texto dramático tenemos que tiene actos, estructura. Esto es estructura. Entonces tendríamos actos, cuadros y escenas. Bueno, ahora miremos las clases. Clases de texto dramático. Pues dentro de las clases de texto dramático tenemos entonces un monólogo. Monólogo, ¿cuándo es? Cuando un solo autor participa, cuando un solo actor participa en el texto. Tenemos también, ¿qué más hay? Tenemos dramas. En las tragedias también vemos que es un arte dramático, un texto dramático. En las tragicomedias, en las zarzuelas, en la ópera, en la opereta, etc. Bueno, listo. Con esto damos por terminado pues los 4 tipos de texto: el poético, el narrativo, el dramático, bien. Bueno, entonces, continuamos con etapas de la elaboración de un ensayo. Entonces, la primera etapa es seleccionar el tema, que recuerden, chicos, que la selección se hizo en la clase presencial. El segundo paso de la etapa es recopilación de información, que fue lo que les pedí en dicha clase. Les dije que con base en el tema que escogieron, averiguaran qué autores y qué han dicho acerca del tema y tomar pues lo que ellos dicen. El tercero es determinar su estructura. ¿Listo? Más adelante en el siguiente tema hablamos sobre cómo es la estructura de un ensayo. El plan de ideas sería el cuarto paso, que es colocar varias ideas que no están unidas ni enlazadas para después conformar lo que es la redacción propia como quinto y última
etapa. Lo que nos queda ahora es la estructura. Hablemos de la estructura. Entonces, en la estructura hay 3 pasos que son. Estructura. El primero, la introducción. La introducción. En la introducción se presenta y se hace el enunciado del tema o tesis. Tesis o tema es lo mismo en este momento. ¿Listo? El segundo paso es el desarrollo. ¿Sí? El desarrollo. El desarrollo del ensayo. Que es la ordenación de las proposiciones temáticas o subtemas para desarrollar la tesis. Y el tercero es la conclusión. ¿Listo? En la conclusión lo que se hace es, se muestra validaciones planteadas en la tesis durante todo el proceso del ensayo de los diferentes autores y a partir de los autores pues hablar de uno mismo. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo para hacer el ensayo es que tú empieces con una pregunta, porque por ejemplo Sandra dice que va a hablar del ensayo de ella sobre el adolescente, pero es que el tema de adolescente es demasiado amplio. Entonces necesito como que defina uno y haga una pregunta con base en eso para que dirija. ¿Listo? Jaime, habla de las novelas. No. Tenemos que escoja una. Acuérdese que ya le había dicho. Aurora, defina las ventas. De las ventas es demasiado tema. Hay libros de ventas. Muchos libros. Entonces que como que coja una dirección o un aspecto de las ventas. ¿Sí? La parte espiritual, lo mismo. Santiago, la ciencia del deporte. Defíname algo, no sé. Y la mecánica pasa lo mismo. Entonces, yo propongo que ustedes planteen una pregunta, ¿sí? Que sería, ¿qué se haría en la introducción? Si hace una pregunta de un tema cualquiera, si averigua la información de esa pregunta, a ver qué autores, qué personas han opinado, qué han dicho, y con base en eso plantea todo su desarrollo. Entonces, primero plantea lo que ellos dijeron y con base en lo que ellos dijeron, pues ustedes resuelven, pues como que ponen su pensamiento, su criterio. ¿Listo? Y para concluir, pues comparan lo que ustedes piensan ya después de todo el proceso y con lo que ya han hecho otros escritores. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Videos de español ya no volvemos a ver. Ya el domingo que nos vamos a ver, vamos a empezar con sociales. Cualquier duda pues me la plantean ahí y fue un placer colaborarles en el área de español. Chao chicos, que estén muy bien.